Ya, ahora sí vamos a empezar. El primer ejercicio, ¿no?, del simulacro era dos más se superponen y sus ecuaciones son x sub 1 por seno de 0,8t más pi sexto. Y también nos daban un x sub 2 de 3 seno 0,8t menos pi. Y dibujar los vectores rotantes que les enseñé, escribir la ecuación de la superposición y graficar posición versus tiempo de la superposición resultante, ¿ya? No era de las tres, era solo la superposición resultante. Ya. A ver, bueno, los datos. Algunos se equivocaron aquí en el dibujo de los vectores rotantes. A ver, alfa 1, amplitud 1 era seno, amplitud 2, 3, fase inicial 1, pi sexto, y fase inicial 2, menos pi. Ya, acá no importaba, la verdad, si usaban CGS o usaban el sistema internacional, porque si utilizaban, iba a ser lo mismo, ¿no? Pero tenían que usar el 5 y el 3, digamos, en su fórmula. Pueden usar centímetro, metro, digamos, no importaba. Ya, primero era calcular la amplitud resultante, ¿no? Raíz de amplitud 1 al cuadrado más amplitud 2 al cuadrado más 2 veces amplitud 1 por amplitud 2 por coseno de fase inicial 2 menos fase inicial 1. Aquí hay varios que no sé por qué lo pusieron aquí menos. No sé la verdad por qué. No está, o así está en el formulario, creo que no. Pero igual le salió lo mismo, igual le salió bien. O sea, le salió la misma respuesta. A ver, amplitud 1, 5, ¿no? Al cuadrado más 3 al cuadrado más 2 veces 3 por 5 por coseno de fase inicial 2 eh, menos pi sexto. Sí. Ahí está bien. Ya sería, o sea, aquí sí, no, aquí sí tiene que estar el menos, pero aquí no. No lo pusieron ahí. Y bueno, en calculadora, ¿cuánto le sale? 2,83. Ya. Pueden ponerle metros si quieren. Después la fase resultante era tangente a la menos 1 de amplitud 1 por seno de fase inicial 1 más amplitud 2 por seno de fase inicial 2. Y abajo lo mismo, ¿no? Solo cambio el seno a coseno. Sería tangente a la menos 1, 5 por seno de fase inicial 1, pi sextos, más amplitud 2, 3 por seno de menos pi. Abajo lo mismo. Pi sexto más 3 coseno de menos pi. ¿Cuánto le salió? 1,08. Ya, radian. Después, graficar los vectores, ¿no? Los vectores rotantes. Sabemos que hacia acá es positivo, hacia acá es negativo, acá es 0, aquí es pi medios, aquí es pi, y aquí es menos pi medios o 3 pi medios. Ya. A ver, el primer vector. El primer vector tenía una fase inicial de pi sextos positiva, ¿no? Sería más o menos por acá, porque tendría que ser 6, ¿no? La sexta parte de pi. Y si lo queremos llevar a ángulo, ¿no? 180 entre 6, nos da 30 grados. Y sería esto, ¿no? 30. Pero eso si lo queremos llevar a ángulo. 180 porque es pi sexto. Sabemos que pi vale 180. Eso debería ser, ¿cuánto es? Pi sexto. Sectos. Después, la magnitud tiene que ser 5, ¿no? Más o menos, digamos. Tenemos que es 5. Esto es x sub 1. A ver, la segunda. La segunda era menos pi. Acá ahí es 3, ¿no? Es menor a la otra, menor al azul. Por acá, digamos.
sería así, menos pi. Ya, ahora, aquí varios se equivocaron. Aquí pusieron que el vector resultante era así. Era eso. No es eso. Y ni tampoco, tenían que dibujar sus reflejos, ¿no? El reflejo y el reflejo de este. Y luego al punto donde se intersectan, ese es el resultante. Ese sería X resultante. Y su ángulo sería pi, perdón, 1.08, la caca. Ahí, va a ser resultante. Eso sería. A ver, después nos pedía graficar simplemente la gráfica de superposición. La vamos a escribir. Era superposición resultante es igual a amplitud resultante por seno de frecuencia angular por tiempo más fase inicial resultante. Sería 2.83 por seno de frecuencia angular era 0.8 más 1.08. Esa era la ¿cómo se llama? La ecuación de la resultante. Ya, ahora las gráficas. Voy a copiar acá 2.08 seno 0.8t más 1.08 creo que era. No, acá 83. Ya. Y esto era con la calculadora, ¿no? A ver. Sabemos que en x, este es x versus t, en x va a llegar hasta 2.83, entonces podemos hacerlo 1, 2 y 3. 1, 2 y 3. Menos 1, menos 2, menos 3. Y para saber hasta dónde llegar en t, utilizan el periodo, ¿no? 2pi sobre frecuencia, 2pi sobre 0.8. ¿Cuánto sería el periodo? $7,9. Ya. Entonces pueden hacerlo 2, 4, 6, 8, digamos. 4, 6, 8. Ya. 0, 2. Y esto lo ponen en su calculadora y me dicen cuánto sale. ¿Cuánto le salía? Saben cómo ponerlo, ¿no? Es mode. A ver qué dice chat. A ver. Se ve borroso. O es mi internet porque se ve borroso. Ya tengo la tabla, te la voy dictando. Ya, por favor. Después lo va a pasar el documento. Ajá, sí, después pasa el documento y la grabación. Ya. En 0, la X sale 2,49. Ya. En 2, la X sale 1,26. Ya. En 4 sale menos 2,56.
En 6 vale menos 1,11 la X. Ya, Y en 8 vale 2,63. ya. Ahora sí. Ahora simplemente graficarlo, ¿no? En 0, 2.49. En 4. En 6 y en 8. Sería así más o menos. Eso. Y sabemos que en 7.9, más o menos por acá, debe volver, ¿no? Debe quedar una oscilación completa. Y eso era este ejercicio. ¿Alguien tiene una duda de este ejercicio? ¿Será que nos puede enseñar cómo manejar la calculadora? Ya. Ahora se ve mejor. Creo que se había pixeleado. Sí, se ve mejor. Sí, se ve Sí, se ve mejor. mejor. Ahora se ve mejor. ¿Puede repetirlo o no? Ya. Bueno, pues eso de la calculadora, tiene que poner Shift, Mode. No, pero Mode, perdón. Mode y Table. Ya. Presionan Mode. Luego el número 7, creo que dice Table. Y les va a salir, así. F de X. Ahí tienen que poner 2.83 por seno 0,8 y aquí en vez de t tienen que poner x, ¿ya? Y para poner la x presionan alfa, hay un botón que dice alfa y luego el botón de cerrar paréntesis, ¿ya? Y les va a salir una x. Alfa y el botón de cerrar paréntesis. Y luego ponen más 1.08 y cierran paréntesis. Todo lo tienen que hacer en radianes. Luego les va a salir start. En start le ponen 0, que es de donde va a comenzar. Les va a salir end, que es donde tiene que finalizar, ahí le ponen 8 y les va a salir step, que son los saltos que va a dar, ahí le ponen 2 porque va a dar saltos de 2 en 2. Y les va a salir directamente ya todos los valores. Eso es para sacarlo, los valores de X. Ya, vamos con el otro. Mi calculadora no puede hacer eso. Entonces sería uno por uno, ¿no? Pero no creo que les pregunte el ingeniero, la verdad, esto de gráfica. Dice, de un resorte helicoidal cuelga una masa de 2 kilogramos y su periodo de oscilación es de 3 segundos. Calcular la constante de resorte y calcular la frecuencia angular. No. Esta creo que fue la más fácil, creo que todos la hicieron bien. Masa igual 2 kilogramos. El periodo 3 segundos. Y calcular la constante de resorte K, ¿no? Sabemos que K es masa por frecuencia angular al cuadrado. Y frecuencia es igual a 2pi sobre periodo. Sobre 3. ¿Cuánto sale la frecuencia angular? Dos coma cero nueve. Radianes sobre segundo. ¿Y cuánto sería la constante? Haciendo 2 por 2.09 al cuadrado. Creo que era 8 algo. Sí, 8.77. Sí. Ya tenemos la constante, después calcular la frecuencia angular. Bueno, ya la tenemos, ¿no? 2.09. Eso sería, digamos, este ejercicio. Nada más. ¿Alguna duda con este ejercicio? Ya. Una partícula cuya masa es de 1 gramo vibra con movimiento armónico siempre de 2 milímetros de amplitud. Su aceleración en el extremo
de su recorrido es 8 por 10 al cubo, metros sobre segundo al cuadrado, calcular la frecuencia del movimiento y la velocidad de la partícula cuando pasa por la posición de equilibrio. Y cuando la elongación es 1,2 metros. Y acá, por ejemplo, nos dice que la velocidad de la partícula cuando pasa por la posición de equilibrio. Y sabemos que la velocidad cuando pasa por la posición de equilibrio es máxima, ¿no? Después también dice que su aceleración en el extremo es 8 por 10 al cubo. Y en los extremos la aceleración es máxima. Eso lo vieron en el laboratorio. Entonces, 8 de aceleración máxima, 10 al cubo, metros sobre segundo al cuadrado. Después tenemos masa, 1 gramo, o 0,001 kilogramos. Después tenemos amplitud. A ver, admitir. Ahora, amplitud, 2 milímetros, o 0,002 metros. Después su aceleración, calcular la frecuencia del movimiento. La frecuencia es esta, la frecuencia normal. Y la velocidad de la partícula cuando pasa por posición de equilibrio, la velocidad máxima. Y cuando su elongación es 1,2. La velocidad, entonces esta es la velocidad en un punto, ¿no? Velocidad en un punto. Pero es en el punto 1,2 milímetros. A ver. Podemos utilizar la fórmula de aceleración máxima, que es igual a menos frecuencia angular al cuadrado por amplitud. Y de acá podemos despejar frecuencia angular. Sería frecuencia angular al cuadrado, aceleración máxima sobre amplitud. Frecuencia angular, raíz de aceleración máxima 8 por 10 a la 3 y amplitud 0,002. ¿Cuánto será la frecuencia angular? Me salió 2000. 2000, ya. Sí, yo puse un inciso, creo que 2000, pero en la frecuencia, ¿no? Pero eso estaba mal. Después, ya la frecuencia. 1 sobre periodo. El periodo es 2pi sobre frecuencia, ¿no? Por lo tanto, la frecuencia, si por extremos con extremos, no sería frecuencia sobre 2pi. O podemos calcular primero el periodo, igual da lo mismo. Frecuencia sería 2000 sobre 2pi. Sería así, creo. Sí, creo que era así. ¿Cuánto sale eso? 318,30 me salió. Ya, eso era. Después ya tenemos la frecuencia, 318,3 Hz. La velocidad máxima es igual a frecuencia angular por amplitud. Sería la frecuencia angular 2000, la amplitud 0,002. ¿Cuánto sale eso? 4. Ya. Ya tendremos la velocidad máxima. Ahora, como tienen estos datos, la velocidad en el punto les tiene que dar menor a 4, ¿no? Porque esta es la velocidad máxima. Así que no puede haber otra velocidad que sea superior a esta. Velocidad en un punto es igual a frecuencia angular por raíz de amplitud al cuadrado menos posición al cuadrado. Acá frecuencia sería 2000. La amplitud sería 0,002 al cuadrado menos la posición que sería 0,002 al cuadrado. En internacional, ¿no? ¿Cuánto sale? Esto en internacional es 0,00 metros. Ya quedaba 3,2. Sí, 3.2. Ya, eso era este ejercicio. ¿Tienen alguna duda?
Este es el último, creo que es. En la figura se muestra el desplazamiento de un objeto oscilante en función del tiempo. Calcule la frecuencia, la amplitud, el periodo, la frecuencia angular y la fase inicial. Ya. Primero, sabemos que esta es la amplitud, ¿no? Desde el punto 0 hasta el máximo, hasta donde llegue su máximo desplazamiento. Entonces, 0.2 o 0.20 metros. Después, el periodo. El periodo es el tiempo en el que tarda en dar una oscilación completa. O sea, en el que vuelve a este punto. Por lo tanto, sería acá, ¿no? Ahí vuelve al punto. Sería 2 segundos. Después, la frecuencia angular la podemos calcular con el periodo. La frecuencia angular pi. Y después, amplitud, periodo, frecuencia angular, la fase inicial. Esta lo calculaban con la gráfica ideal, ¿no? De posición versus tiempo. De arriba, baja. Entonces, es de arriba, baja, ¿no? De acá. Acá es 0, acá es pi medio, acá es 3 pi medio, aquí en la mitad es, no, perdón, aquí es pi, en la mitad, aquí es pi, aquí, en esta parte de acá es 3 pi medio. Y al final es 2 pi, ¿no? Al final de la oscilación. Entonces la fase inicial es pi medio. Eso sería. Ese era el simulacro de. ¿Tienen alguna duda? Muy complicado. Es que 2pi es igual que 0 disculpa. Ajá, sí, exacto, exacto, porque sí, porque vuelve, ¿no? Se completa la oscilación. O sea, nunca la fase inicial nunca va a ser 2 pi. Puede ser 0, porque acá vuelve, ¿no? Directamente 0. Yo no lo entendí esa parte de la fase inicial. ¿Podría explicar de vuelta eso de la fase inicial, por favor? Ya. Bueno, la fase inicial la expliqué, pero ahí saben que hay tres gráficas, ¿no? Tres gráficas ideales, que es la de posición versus tiempo, la de velocidad versus tiempo y la de aceleración versus tiempo. Esas tres nomás. La de posición versus tiempo, la fórmula de posición es seno, ¿no? Es una función senoidal. Por lo tanto, sería así. ¿Ya? La gráfica de la velocidad es coseno, ¿no? Una función cosenoidal, que la función cosenoidal es así. Y la de la aceleración es menos seno. ¿Sí? ¿Ya? Esto está en su formulario. En las tres se las divide en la misma cantidad de partes. Donde inicia es 0. En la cuarta parte sería pi medio. En la mitad sería pi. A ver, ¿qué dice el chat? Está ganando Bolivia. Después, en 3/4 de pi, aquí sería 3 pi medio. Y al final sería 2 pi, ¿no? Así se dividen las tres. 0, la cuarta parte, pi medio. En la mitad, pi, que es pi medio. En la 3/4 partes, 3 pi medio. Y al final 2 pi. ¿Ya? Y acá lo mismo. 0 en la cuarta parte, pi medio. En la mitad, pi. En las 3/4 partes, que es acá, 3 pi medio. Y al final 2 pi. ¿Ya? Ahora, cuando les van a dar una gráfica, puede ser que no tenga fase inicial, o sea, les pueden dar una gráfica, por ejemplo, aceleración versus tiempo, digamos, pero se la dan así. Entonces, como es aceleración versus tiempo, acá ya tendría una fase inicial, porque si se dan cuenta, la aceleración versus tiempo es menos seno, ¿no? Entonces, para saber cuál es su fase inicial de esta gráfica, se van a la gráfica ideal, que es de aceleración versus tiempo, que es esta. Entonces, y se fijan dónde comienza. Comienza, que va hacia arriba en el comienzo, ¿no? Sube, entonces comienza subiendo. ¿En qué parte de la gráfica ideal comienza subiendo? En la mitad, si se fijan. Acá baja, después acá está en la parte superior, perdón, en la parte inferior y sube,
y de acá de la línea de t sube, ¿no? Entonces sería acá. Entonces la fase inicial de esta gráfica sería pi, porque es como decir, otra forma de verlo, es como la parte que le falta en sí a la gráfica. Es otra forma de verlo. Por ejemplo, sabemos que empieza acá, pero esta partecita es la que le falta. Esta parte que le falta sería la fase inicial. Esa es otra forma de verlo. Pero yo lo veo más fácil simplemente viendo la gráfica ideal y de ahí dándose cuenta cómo se mueve la gráfica, cómo se mueve la onda y de ahí verlo con cero, si es pi medio o si es pi, etcétera, ¿no? ¿Tienen duda sobre eso? ¿O sobre otra cosa? Exacto, hay que comparar con la gráfica, con la que nos dan y ver dónde son iguales. ¿No tiene más dudas? Y donde son iguales de los de la fase inicial, sí. Ya, para el examen traten de hacerlo antes, ya 10 minutos antes, porque hay varios o sea, siempre tardan. Y siempre hay problemas de eso con el ingeniero. ¿Cuándo sería negativa? Mm, a ver, cuando es que este 3 pi medio igual se lo puede ver como menos pi medio, ¿no? Les dije. Pero fase inicial negativa en sí no, cuando les den gráfica no va a salir fase inicial negativa porque lo están tomando como todo como positivo. ¿Ya? Les puede salir fase inicial negativa cuando despejen fase inicial de alguna fórmula. De la fórmula de posición, velocidad o aceleración, por ejemplo, les dan una fórmula de posición. Y de acá tienen que despejar fase inicial, ¿no? Esa es otra manera de hallar la fase inicial. Pero para eso tiene que tener un punto, tiene que tener la amplitud, frecuencia y tiempo. O tienen que hallarlo, ¿no? Según los datos que le den. Ya. ¿Alguna otra duda? Sobre el primer ejercicio no tienen duda. Creo que ahí nadie pudo. Disculpa, eso de que vectores rotativos, ¿será que podía explicarlo, por favor? Ya. Lo voy a volver a hacer. ¿Lo podrías volver a subir tu formulario, por favor? Ya. Igual. Lo voy a hacer más grande. A ver. Acá. Aquí. Ya. Sabemos que en sentido antihorario va a ser positivo, en sentido horario va a ser negativo. Aquí va a ser 0, aquí va a ser pi medios, aquí va a ser pi, y aquí va a ser 3 pi medio o menos pi medio. ¿Ya? Le pongo pi medio. A ver, vamos a graficar el primero. Este. Primero se fijan en la fase inicial, ¿ya? Dice pi sexto. ¿Ya? Pi sexto es positivo. Y como es positivo, va hacia el lado de antihorario, va hacia el sentido de esta flecha. ¿Ya? Pi sexto. Sabemos que de acá a acá es pi, ¿no? Y de acá a acá es pi medio. Entonces sería más o menos la sexta parte que hay desde 0 hasta pi. O si quieren verlo de otra manera, por ejemplo, si partimos esto en 6 partes, por ejemplo, 2, 3, 4, 5 y 6, ¿no? Ahí digamos que está dividido en 6 partes iguales. Por lo tanto, esto sería la sexta parte de pi, ¿no? Esta sería la sexta parte de pi, así. Está dividida en 6 partes iguales. Así lo pueden ver, como que tienen que dividirlo en 6 partes iguales. O también lo pueden convertir, digamos, y lo calculan con el transportador. Por ejemplo, acá tienen 180 grados, ¿no? Pi, porque pi vale 180 grados. Y entonces pi sexto va a ser igual a 180 grados sobre 6. Que esto sería en grados, sería 30, ¿no? Entonces, desde el 0, o sea, ponen el transportador como echado, como algo así más o menos ponen su transportador.
y calculan 30, ¿no? Pónganles de 30 y ahí hacen la línea. Esa es otra manera. Entonces, más o menos por acá. Ahora, la distancia tiene que ser, pues, no es necesario que sea exacta, pero tiene que ser, tienen que tener sentido. Por ejemplo, acá la distancia se fijan en este numerito 5 y la otra tiene que ser menor porque es 3, ¿no? Aquí tenemos ya, acá ya dibujamos el primer vector rotante. ¿Sí? Ahí, con eso sería suficiente. Aquí le ponemos el grado bisecto y ya estaría. Ponemos aquí sub 1. Ahora vamos a dibujar el segundo. El segundo es este de acá. Se fijan primero en la fase inicial, menos pi. Es menos, es negativo, entonces va por este sentido. Entonces sería pi, ¿no? Todo este ángulo, 180 grados. Pero nos dice que tiene que tener una longitud de 3, ¿no? Por lo tanto, no puede ser así, digamos. Porque si se dan cuenta, este vector es mayor al negro, es mayor al primero. Y el primero tiene una magnitud de 5, y este tiene de 3, por lo tanto tiene que ser más pequeño. Ahora, más o menos, digamos, al ojo por acá. Ahí, ya. Ahora vamos a dibujar su reflejo. Más o menos así. ¿Ya? Esta línea de acá es el reflejo de este vector. Y esta línea de acá es el reflejo de este vector. Y desde el punto 0, 0 hasta donde se intersectan, ese vector es el vector resultante, ¿ya? Vector resultante. Y ahora solamente ponemos los ángulos. Aquí sería menos pi. Esta distancia es 1.08 radianes. Esta distancia es de 0 hasta acá. Esa distancia sería la distancia resultante, el ángulo resultante. Y ese sería el vector resultante. Y este sería la vectores rotantes. Así. Siempre desde abajo, ¿no? Lo tomamos en cuenta. Ajá, 0 abajo, pi arriba. Ah, ya. ¿Otra duda? Entonces con eso acabaríamos. El sábado en la noche vamos a hacer el examen ya que les deje el ingeniero para que vean más o menos cuánto se sacaron. Si alguien puede me lo pasa para que lo resolvamos en la noche. El reflejo. ¿Qué es el reflejo? Siempre para X positivo. Había uno de péndulo, parece, si no me equivoco, disculpa. Mm, cierto, no lo tengo. A ver, le voy a copiar. No sé, no. Ah, en ese se equivocaron igual varios. Sí, 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 había uno de péndulo. A ver. Está acá. Aquí está. A ver. Me he olvidado de este. Ya. Los datos, ¿no? Primero. A ver, dice un péndulo simple oscila en la luna con un periodo de 3.5 segundos. Ya. Periodo en la luna, 3.5 segundos. Calcular el periodo de la Tierra si la longitud de la cuerda se reduce un 30%. Está viendo que la gravedad de la Tierra es 9.8 metros sobre segundo al cuadrado y gravedad en la luna 1.62 metros sobre segundo al cuadrado. Ya. A ver. Primero tenemos que hallar la longitud, ¿no? La longitud de la cuerda. Primero. Longitud de la cuerda. La longitud sabemos que no va a variar de acuerdo a la gravedad. Periodo en la luna es igual a 2pi por la raíz de la longitud sobre la gravedad en la luna.
Esta longitud no varía, digamos, no va a ser longitud en la Luna y longitud en la Tierra. A ver, periodo en la Luna, 3.5. Vamos a despejar L. Vamos a despejar longitud. Esto le damos al cuadrado porque se vaya a la raíz. Longitud, gravedad en la Luna. La longitud va a ser igual a 3.5 sobre 2pi al cuadrado por gravedad en la Luna. Sería 3.5 sobre 2pi al cuadrado por gravedad en la Luna, 1.62. ¿Cuánto será la longitud? 0.5. metros. Ya, tenemos la longitud de la cuerda. Ahora dice calcular el periodo en la Tierra si la longitud de la cuerda se reduce. Acá nos dice que se reduce un 30%. Sabiendo que la gravedad de la Tierra es 9 puntos. Ya. A ver. Hay varias formas de hacer esto. Pero acá nos dice que te está reduciendo un 30%, ¿no? Una manera sería sacar el 30% de 0.5 y luego eso restarle a 0.5, ¿no? Y nos quedaría el 70%, que es lo que tendríamos en sí, porque se está reduciendo. Esa sería la manera larga. La manera corta sería simplemente multiplicar 0.5 por 0.7, ¿no? Que es lo que nos queda, que es el 70%. ¿Cuánto sale eso? 0.35. 0.35. Ya, 0. A ver. Con otro color. 0.35 metros. Esa sería la longitud o sea, la longitud reducida un 30%. Ahora nos pide el periodo en la Tierra. Periodo en la Tierra con esta longitud nueva. ¿Ya? Sería 2pi por longitud sobre gravedad en la Tierra. Periodo en la Tierra, 2pi, longitud 0.35, gravedad en la Tierra 9.8. ¿Cuánto saldrá eso? 1.19. Que se me hace así. Ese sería el periodo. Hay algunos que multiplicaron aquí por 0.3 y ya les salió creo que 2.70 y algo. Ese igual lo puse por si alguien lo multiplicaba por 0.3. Acá nos dice que se está reduciendo 30%. Entonces si tenemos un 100%, ¿no? Y reducimos un 30%, nos quedaría lo restante porque estamos reduciendo, estamos quitando esto. Entonces nos quedaría el 70%, ¿no? Si este es un 30%. ¿Tienen alguna duda con este ejercicio? Tengo una duda, disculpa. ¿Es necesario siempre hacer gráficas? Yo no hice gráficas en alguna y no sé si eso aumenta o baja la nota, disculpa. En la primera era necesario porque pedía gráfica. En las otras no. Y Ya. Entonces eso sería.